Bienvenidos a Audiomentores, el canal donde las grandes historias cobran vida a través de la narración. Hoy te traemos una escaramuza en los puestos de avanzada, un relato de Ambrose Bierce, maestro del misterio y la crudeza de la guerra. Acompáñanos en esta historia dividida en 20 capítulos, donde exploraremos el peligro, la tensión y la realidad de los conflictos en el campo de batalla. Si te gusta nuestro contenido, apoya al canal con un like, un comentario o compartiéndolo con alguien que disfrute de los buenos relatos. Ahora, comencemos. Capítulo 1. El silencio del amanecer. La bruma matutina se extendía como un sudario sobre la maleza espesa, envolviendo el campamento en una quietud casi irreal. Entre los árboles, apenas distinguibles en la penumbra grisácea, los hombres de la avanzadilla aguardaban en silencio, con los mosquetes preparados y la respiración contenida. El aire estaba impregnado del olor a pólvora vieja y tierra húmeda, y cada crujido de las ramas bajo sus botas sonaba como un trueno en la inmovilidad del alba. El teniente Brainerd, un hombre de mirada aguda y semblante endurecido por las batallas, avanzaba con cautela entre sus soldados. No era un oficial de aquellos que daban órdenes a distancia. Prefería compartir la tensión del momento con sus hombres, sentir en carne propia la expectación antes del combate. Se movía con sigilo, asegurándose de que cada centinela estaba en su posición, que cada arma estaba lista. Su experiencia le decía que algo no andaba bien. El enemigo estaba cerca, demasiado cerca, y la niebla no hacía más que alimentar la incertidumbre. A lo lejos, más allá del claro cubierto de maleza que separaba a los soldados de la espesura del bosque, un centinela levantó la mano en señal de alerta. Brainerd se deslizó hacia él, agazapándose junto al tronco de un árbol caído. ¿Qué viste?, susurró, apenas moviendo los labios. El soldado, un joven de rostro pálido pero mirada firme, señaló con el cañón de su fusil hacia la espesura. Algo se movió allí, señor. No puedo decir qué es, pero lo vi. Brainerd entrecerró los ojos, forzándose a distinguir formas entre las sombras. Los árboles se mecían levemente con la brisa matutina, sus ramas extendiéndose como dedos espectrales en la niebla. Entonces, lo oyó. Un silbido bajo, casi imperceptible, similar al canto de un ave nocturna. El teniente sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era un sonido natural. Era una señal. Sin perder un segundo, Brainerd se incorporó y recorrió el campamento a paso veloz pero silencioso. Se detuvo ante sus hombres, quienes ya estaban tensos, con los ojos clavados en su líder. El enemigo está cerca, murmuró con firmeza. No disparen hasta que yo lo ordene. Los soldados asintieron, ajustando sus armas y preparándose para lo inevitable. La niebla comenzaba a disiparse, alzándose en jirones que dejaban entrever el terreno delante de ellos. Y allí estaban. Siluetas borrosas emergían de la espesura, moviéndose con sigilo entre los árboles. Mosquetes en mano, bayonetas reluciendo bajo la pálida luz del amanecer. Venían en formación dispersa, usando el follaje como cobertura, avanzando con la confianza de quienes creen que han tomado por sorpresa a su enemigo. Brainerd hizo una señal a sus hombres para que se mantuvieran firmes. Todavía no. Dejar que el enemigo se acercara era una táctica arriesgada, pero les daría la oportunidad de una descarga más efectiva. Cada músculo en su cuerpo estaba tenso, cada fibra de su ser esperaba el momento exacto. El tiempo pareció ralentizarse. Se podía oír el crujido leve de las hojas bajo las botas enemigas, la respiración contenida de sus propios hombres, el latir ensordecedor de la sangre en sus oídos. Y entonces, ocurrió. Un disparo. No fue de sus filas. Alguien, en el otro bando, había abierto fuego demasiado pronto. Por un segundo, pareció que el mundo entero se detenía. Luego, el caos estalló. Los mosquetes rugieron en ambos lados, la pólvora llenó el aire de un olor acre, y la niebla se tiñó de sombras en movimiento. Brainerd se lanzó al suelo justo cuando una bala silbó sobre su cabeza. La emboscada había fracasado, y ahora todo dependía de quién reaccionara más rápido. ¡Fuego!, gritó, y sus hombres respondieron al instante. Los disparos resonaron en el bosque, las sombras se agitaban entre el humo de la pólvora, y la batalla, inevitablemente, había comenzado. Capítulo 2. El estruendo del combate. El estrépito de los disparos reverberaba en la espesura, rompiendo la serenidad del bosque. La niebla, antes densa y silenciosa,
se disipaba en jirones a medida que la pólvora quemada impregnaba el aire con su olor acre. Los soldados de Brainerd, ahora completamente alertas, disparaban con precisión mientras sus enemigos intentaban reorganizarse tras el fallido intento de emboscada. El teniente Brainerd, cubierto tras un tronco caído, levantó la vista para evaluar la situación. A pesar de la confusión inicial, sus hombres habían reaccionado con rapidez y mantenían una línea de fuego estable. Sin embargo, el enemigo no retrocedía. Sus sombras se movían entre los árboles, avanzando con cautela, usando cualquier cobertura disponible. «Recarguen y mantengan la posición», ordenó Brainerd, su voz clara y firme por encima del estruendo. El soldado Cartwright, un veterano de rostro curtido y mirada feroz, se acuclilló junto a él. «Señor, no parecen ser un grupo numeroso, pero están bien organizados. No creo que se retiren sin luchar». Brainerd asintió. El enemigo sabía que perder esta posición significaría ceder el paso a las tropas principales. Esta escaramuza no era solo una cuestión de números, sino de estrategia. De repente, un grito ahogado atrajo su atención. Uno de sus hombres cayó pesadamente sobre la hojarasca, con la mano en el pecho y la sangre empapando su uniforme. A su lado, un compañero se apresuró a arrastrarlo a una posición más segura. «Cúbranlo», ordenó Brainerd mientras disparaba su mosquete contra un enemigo que asomaba entre los arbustos. La lucha se volvía más feroz a cada segundo. El humo espesaba el ambiente y el choque de las bayonetas comenzaba a oírse a medida que los combatientes se acercaban cuerpo a cuerpo. Un soldado enemigo emergió de entre la maleza con un grito de guerra, bayoneta en ristre, directo hacia Brainerd. El teniente apenas tuvo tiempo de reaccionar. Con un rápido movimiento, esquivó el ataque y, con un golpe certero de la culata de su arma, derribó al atacante. Antes de que pudiera levantarse, otro soldado de su compañía disparó, terminando con la amenaza. El sudor perlaba la frente de Brainerd, pero no había tiempo para el alivio. Miró a su alrededor y vio que la batalla estaba en su punto crítico. El enemigo se reagrupaba, buscando flanquearlos por el lado derecho. «Cartwright, lleva a 5 hombres y refuercen el flanco derecho», ordenó sin dudar. El veterano asintió y se movió de inmediato con su grupo, deslizándose entre la maleza con la destreza de quienes han sobrevivido a muchas batallas. Brainerd sabía que debían acabar con esto rápidamente. No podían permitirse una lucha prolongada, no con los refuerzos enemigos posiblemente en camino. Con una última mirada al campo de batalla, tomó una decisión. «¡Carga!», gritó con toda la fuerza de sus pulmones. Los soldados, con bayonetas caladas y gritos de guerra en la garganta, se lanzaron hacia adelante, dispuestos a inclinar la balanza de la batalla a su favor. Capítulo 3. En la vorágine del combate. El estruendo de la batalla se intensificaba. Entre el humo denso y el entrechocar de bayonetas, los soldados de Brainerd avanzaban con determinación, empujando a las fuerzas enemigas hacia una retirada forzada. El suelo estaba cubierto de casquillos, ramas rotas y cuerpos inmóviles, mientras los gritos de heridos y órdenes desesperadas resonaban en la espesura. Brainerd, con su sable desenvainado, lideraba la carga con fiereza. Cada movimiento suyo era medido, preciso, pero también guiado por la urgencia de la situación. El enemigo, aunque en evidente desventaja, no cedía sin luchar. Eran veteranos endurecidos por la guerra, hombres que no conocían el miedo, o al menos, lo disimulaban bien. De pronto, una ráfaga de disparos surgió desde un promontorio cercano. Brainerd se cubrió instintivamente tras un árbol caído, observando con rapidez la fuente del ataque. A unos 100 metros, un pequeño grupo de soldados enemigos había tomado posición sobre un risco y disparaba con puntería certera sobre su unidad. Desde allí, tenían una ventaja estratégica peligrosa. «Cartwright», bramó el teniente, atrayendo la atención del soldado veterano que había permanecido a su lado en todo momento. Cartwright se arrodilló junto a él, limpiándose con la manga el sudor mezclado con pólvora que cubría su rostro. «Señor, esos hombres nos tendrán a tiro si no hacemos algo rápido». Brainerd asintió. No podían seguir avanzando sin antes neutralizar aquella posición. Un asalto directo sería suicida, pero dejar que continuaran disparando les costaría aún más bajas. «Reúna a 5 hombres y rodee el risco. Ataquen desde el flanco izquierdo mientras yo y el resto los mantenemos ocupados». Cartwright gruñó en señal de acuerdo y desapareció entre la maleza,
moviéndose con la agilidad de un cazador experimentado. Brainerd, por su parte, ordenó a sus hombres mantenerse en posición, disparando hacia el risco para evitar que los enemigos se dieran cuenta de la maniobra que se gestaba en su contra. Los segundos parecían alargarse en medio del caos. Brainerd disparó su pistola de chispa, acertando a un soldado enemigo que cayó hacia atrás con un grito ahogado. Pero no hubo tiempo para regodearse en la victoria. Una bala pasó tan cerca de su cabeza que sintió el silbido en su oído. Se agachó de inmediato, apretando los dientes. Y entonces, lo oyó. Un estruendo distinto, seguido de gritos de sorpresa y desesperación. Desde el flanco izquierdo, Cartwright y su grupo emergieron con rapidez, atacando la posición enemiga con ferocidad. Tomados por sorpresa, los soldados del Risco no tuvieron oportunidad de responder con eficacia. Uno tras otro cayeron, ya sea bajo el fuego de los mosquetes o en combate cuerpo a cuerpo. En cuestión de minutos, la colina estaba asegurada. Brainerd avanzó junto con el resto de sus hombres para reunirse con Cartwright, quien se encontraba de pie junto a los cuerpos inertes de los enemigos. «Hemos tomado la posición, señor», dijo con su acostumbrada sequedad. Brainerd miró a su alrededor. El humo empezaba a disiparse y la línea de batalla, que momentos antes estaba sumida en la incertidumbre, ahora estaba firmemente controlada por su unidad. «Buen trabajo», respondió, con un asentimiento de respeto. Pero su alivio duró poco. Desde la distancia, el sonido de un cuerno de guerra perforó el aire, anunciando que el enemigo aún no había dicho su última palabra. Capítulo 4. Emboscada en la penumbra. El cuerno de guerra resonó en el bosque como un lamento siniestro, haciendo que todos los soldados de Brainerd se tensaran. Aquella no era una señal de retirada, sino un aviso de que una nueva arremetida estaba por comenzar. El teniente escudriñó el horizonte entre la densa bruma de pólvora, tratando de calcular el tiempo que les quedaba antes de que el enemigo cayera sobre ellos. Cartwright, con su habitual mirada severa, se acercó a su lado. «No es normal que se reagrupen tan rápido», murmuró, mientras limpiaba la sangre de su bayoneta con un trapo sucio. «Algo no cuadra aquí». Brainerd asintió, sintiendo un nudo en el estómago. Los rebeldes no solían ser tan organizados. El sonido del cuerno indicaba que alguien con experiencia militar los estaba dirigiendo. «Necesitamos movernos antes de que nos atrapen aquí», ordenó Brainerd en voz firme. «Cartwright, lleve a 10 hombres y asegure el camino al norte. Si el enemigo planea una emboscada, es ahí donde nos van a esperar». Cartwright hizo un gesto de asentimiento y partió en silencio con su grupo, avanzando entre los árboles con la cautela de un depredador. Brainerd, por su parte, reorganizó a sus hombres y los puso en marcha. El aire estaba cargado de tensión, y cada crujido de las ramas bajo sus botas parecía más fuerte de lo normal. El avance fue lento pero constante. Sin embargo, cuando se acercaron a un pequeño claro, un disparo rompió el silencio, seguido de un grito ahogado. «¡Emboscada!», gritó uno de los soldados antes de caer al suelo con la garganta destrozada por una bala. Desde las sombras, una lluvia de proyectiles salió disparada contra ellos. Brainerd se lanzó al suelo instintivamente, rodando hasta quedar cubierto tras el tronco de un árbol caído. Sus hombres hicieron lo mismo, buscando refugio mientras trataban de responder al fuego enemigo. El teniente sacó su pistola y disparó en dirección a los atacantes, pero la oscuridad del bosque hacía casi imposible verlos con claridad. La estrategia de los rebeldes era astuta. Se habían apostado en una colina baja y estaban disparando desde una posición elevada, obligando a los soldados de Brainerd a luchar en desventaja. Entre el fragor del combate, una voz familiar rompió el caos. «Brainerd, nos Rodian». Era Cartwright, que había regresado con su grupo justo a tiempo para ver cómo los rebeldes avanzaban en un intento por cerrarles el paso. Si no reaccionaban rápido, estarían completamente atrapados. Brainerd tomó una decisión al instante. «Todos al barranco. Usaremos la pendiente como cobertura». Los soldados obedecieron al instante, lanzándose hacia una depresión natural en el terreno que les ofrecía cierta protección. Desde allí, pudieron reorganizarse y devolver el fuego con mayor eficacia. La batalla se prolongó durante varios minutos que parecieron eternos. Finalmente, al ver que la resistencia de los soldados de Brainerd no cedía, los rebeldes comenzaron a retroceder, desapareciendo nuevamente entre la espesura del bosque. El silencio volvió a apoderarse del claro. Brainerd se levantó con cautela,
escudriñando el entorno para asegurarse de que la emboscada había terminado. Sus hombres también se incorporaron, algunos heridos, otros respirando con dificultad tras el enfrentamiento. Cartwright escupió al suelo y sacudió la cabeza. Eso estuvo demasiado cerca. Brainerd miró a su alrededor, con el ceño fruncido. Sabía que aquello no era más que el comienzo. El enemigo no solo estaba bien organizado, sino que conocía el terreno mejor que ellos. Y lo peor de todo, parecía que los estaban esperando. Capítulo 5. Un susurro en la oscuridad. La noche había caído sobre el bosque, envolviendo a los hombres de Brainerd en una penumbra inquietante. Después de la emboscada, habían continuado su avance con extrema cautela, pero cada sombra parecía esconder un peligro latente. El aire estaba cargado con el aroma de la pólvora y la humedad del follaje, y el silencio era interrumpido solo por el crujido de las ramas bajo sus botas. Brainerd caminaba al frente, sus sentidos alertas. Cartwright iba a su lado, con su rifle firmemente sujeto, preparado para disparar a la menor señal de peligro. Los demás soldados avanzaban en fila, sus rostros tensos y agotados. Sabían que el enemigo no estaba lejos y que cualquier ruido podía delatarlos. De repente, uno de los exploradores se detuvo en seco y levantó la mano en señal de alerta. Todos se quedaron inmóviles, conteniendo la respiración. Brainerd se acercó sigilosamente. ¿Qué ves?, susurró. El explorador señaló hacia un claro entre los árboles. A través de la neblina nocturna, se distinguían pequeñas luces titilantes. Un campamento. Brainerd entre Cerro Los Ojos. No era un campamento grande, pero estaba bien organizado. Las siluetas de varios hombres se movían entre las tiendas, algunos avivando el fuego, otros limpiando sus armas. Cartwright frunció el ceño. No parecen simples rebeldes. Hay demasiada disciplina en sus movimientos. Brainerd asintió. Aquellos hombres no eran un grupo de campesinos alzados en armas. Eran soldados. Y eso solo significaba una cosa. Estaban enfrentándose a una fuerza mucho más peligrosa de lo que habían imaginado. Necesitamos más información antes de atacar, murmuró Brainerd. No podemos arriesgarnos sin saber con exactitud cuántos son y qué están planeando. Cartwright sonrió levemente. Déjemelo a mí. Antes de que Brainerd pudiera responder, Cartwright ya se había escabullido entre los árboles, moviéndose con la destreza de un cazador. Los minutos pasaron con lentitud. Brainerd y sus hombres permanecieron ocultos, esperando el regreso de Cartwright. De repente, un ruido seco rompió el silencio. Un grito ahogado. Luego, el sonido de alguien corriendo. Brainerd se tensó, levantando el rifle. Cartwright emergió de entre la espesura, jadeando. Nos descubrieron. Antes de que Brainerd pudiera reaccionar, un disparo resonó en la noche, seguido de otro. Luego, un alarido de guerra se elevó desde el campamento enemigo. «¡Prepárense!», gritó Brainerd, mientras la batalla estallaba en la oscuridad. Capítulo 6. El fragor de la batalla. El eco de los disparos retumbó en la espesura del bosque, desatando el caos entre los hombres de Brainerd. Los soldados se desperdigaron, buscando cobertura detrás de árboles y rocas mientras el fuego enemigo iluminaba la noche con destellos fugaces. Brainerd apretó los dientes y se agazapó detrás de un tronco caído, observando cómo sus hombres respondían al ataque. Cartwright, a su lado, recargaba su rifle con movimientos rápidos y precisos. «Nos superan en número», gruñó Cartwright entre dientes, disparando hacia las sombras. Brainerd asintió. Lo había supuesto al ver el campamento enemigo, pero ahora era una certeza. No solo estaban en desventaja numérica, sino que los soldados enemigos estaban bien organizados. Se movían con disciplina, coordinando su ofensiva con precisión militar. El sargento Holloway se arrastró hasta su posición, con el rostro ensombrecido por la tensión. «Capitán, no podemos mantener esta posición por mucho tiempo. Si no hacemos algo, nos rodearán». Brainerd sabía que tenía razón. Miró a su alrededor, evaluando el terreno. Si lograban retroceder hasta la colina cercana, podrían tomar una posición defensiva más ventajosa. «Reagrupens», ordenó en voz baja, pero firme. «Retrocedan hacia la colina. Cubran la retirada». Los hombres comenzaron a moverse con dificultad, disparando mientras se replegaban.
Los proyectiles silbaban sobre sus cabezas y las balas impactaban en los troncos con un sonido seco. Uno de los soldados cayó con un quejido ahogado, y otro corrió a auxiliarlo. Cartwright disparó 2 veces más antes de agacharse detrás de la cobertura. «Nos siguen de cerca», informó, con la mirada fija en la silueta de los enemigos que avanzaban entre los árboles. Brainerd estrecó los ojos. Tenían que ganar tiempo. Coloquen una línea de fuego aquí. Que al menos 2 hombres cubran cada flanco. Necesitamos frenar su avance. Los soldados obedecieron, disparando en ráfagas cortas pero certeras. Durante unos instantes, el ataque enemigo pareció perder fuerza. Brainerd aprovechó la oportunidad para guiar a los últimos hombres hacia la colina. Cuando finalmente alcanzaron la cima, el grupo estaba exhausto, pero habían logrado mantenerse unidos. Abajo, los enemigos se reagrupaban, evaluando el siguiente paso. «No tardarán en intentar rodearnos», dijo Cartwright, limpiándose el sudor de la frente. Brainerd inspiró hondo. «Entonces nos aseguraremos de que paguen el precio por cada metro que avancen». El combate aún no había terminado. Capítulo 7. Bajo el fuego enemigo. Los primeros rayos del amanecer apenas asomaban en el horizonte cuando el silbido de las balas rompió el silencio de la madrugada. Desde la cima de la colina, Brainerd y sus hombres podían ver las sombras de los soldados enemigos moviéndose entre los árboles, tomando posiciones estratégicas para el asalto final. Brainerd se acuclilló tras una roca y observó con atención. Habían logrado ganar tiempo al retirarse, pero ahora estaban atrapados. El enemigo se estaba organizando para un ataque coordinado. Cartwright se deslizó hasta su lado, su rostro marcado por el cansancio y la tensión. «No podemos resistir un asedio por mucho tiempo, capitán. Tenemos pocas municiones y menos hombres». Brainerd apretó los labios. Lo sabía. La superioridad numérica del enemigo era abrumadora, pero rendirse no era una opción. «Tenemos que resistir el tiempo suficiente para que llegue refuerzo», dijo con determinación. «Si logramos hacerles creer que somos más de los que realmente somos, tal vez duden en atacar de inmediato». El sargento Holloway, que escuchaba atentamente, asintió. «Podemos movernos entre las rocas y disparar desde distintos puntos para confundirlos». Brainerd sonrió levemente. «Exactamente. Hagan que parezca que tenemos una posición fortificada. No desperdicien municiones. Disparen y muévanse rápido». Los soldados, agotados pero aún determinados, se dispusieron a ejecutar la estrategia. El primer disparo partió de su lado, seguido de otro en un ángulo diferente. Pronto, el bosque resonó con los ecos de los disparos, creando la ilusión de que la colina estaba bien defendida. Abajo, los enemigos vacilaron. La falta de claridad sobre el número de defensores los mantenía en duda. Brainerd aprovechó la confusión y ordenó a algunos hombres lanzar piedras desde las alturas para simular el sonido de movimiento adicional. Cartwright se acercó a Brainerd y señaló con la cabeza. «Parece que los hemos hecho dudar. Por ahora. Pero la duda no duraría para siempre». Brainerd lo sabía. En algún momento, el enemigo se daría cuenta de la artimaña y entonces lanzarían un ataque definitivo. El capitán se permitió un respiro y miró al horizonte. Sabía que la verdadera batalla aún estaba por comenzar. Capítulo 8. El asedio se intensifica. El sol ascendía lentamente en el cielo, proyectando sombras alargadas sobre la colina donde Brainerd y sus hombres resistían con cada gramo de energía que les quedaba. El enemigo, aunque confundido por la estrategia de los defensores, no tardó en reorganizarse. Pronto, los disparos volvieron a resonar con más fuerza y precisión. Brainerd se arrastró hasta una posición elevada, con su rifle bien sujeto. Desde allí podía ver los movimientos del enemigo. La tropa contraria había formado un semicírculo, cerrando cualquier posible vía de escape. Sus hombres estaban atrapados. Cartwright se deslizó hasta su lado, cubriéndose detrás de una roca. «Han traído refuerzos», dijo con un tono grave. «No tardarán en lanzarse sobre nosotros». Brainerd asintió. Era cuestión de tiempo. Si el enemigo sospechaba que su resistencia era solo una finta, el ataque sería inmediato y letal. «¿Cuántas balas nos quedan?», preguntó Brainerd. El sargento Holloway revisó rápidamente los cartuchos. «No más de una docena por hombre, y algunos están heridos». Brainerd frunció el seno.
No podían permitirse disparos erráticos. Cada bala debía contar. Observó al enemigo y vio que algunos soldados estaban posicionando rifles con miras de largo alcance. Estaban preparándose para abatirlos uno a uno. «Tenemos que movernos constantemente», ordenó Brainerd. «Si nos quedamos quietos, nos convertirán en blancos fáciles». Los soldados entendieron y comenzaron a cambiar de posición tras cada disparo. A pesar de su fatiga, seguían las órdenes con disciplina. Pero el enemigo era persistente. La primera ráfaga de disparos cayó sobre ellos, golpeando las rocas y levantando polvo. Un grito de dolor se escuchó a la derecha. Uno de los suyos había sido alcanzado. Brainerd corrió hasta él, pero la herida era grave. El soldado lo miró con los ojos nublados por el dolor. «Capitán, no nos rendiremos, ¿verdad?» Brainerd apretó los labios y le colocó una mano en el hombro. Nunca. Pero en su interior, sabía que el tiempo se agotaba. La colina se estaba convirtiendo en una trampa mortal. Solo un milagro podría salvarlos ahora. Capítulo 9. El fuego y la estrategia. El sonido de los disparos continuaba llenando el aire. Brainerd sentía la presión de la situación sobre sus hombros, pero su mente se mantenía clara. No podían resistir mucho más en esa posición. Debían idear una salida antes de que el enemigo los aniquilara. Cartwright se deslizó junto a él, cubriéndose detrás de una roca ennegrecida por la pólvora. «No podemos seguir así, capitán. Nos están desgastando». Brainerd asintió. Sus hombres habían resistido con valentía, pero el enemigo era demasiado numeroso y organizado. Tenía que haber una forma de romper el cerco antes de que la munición y la moral se agotaran por completo. «Necesitamos un señuelo», murmuró. El sargento Holloway, que había estado escuchando, asintió con gravedad. «Podemos prender fuego a la maleza del flanco derecho. Con el viento a nuestro favor, el humo les dificultará la visión y podríamos aprovechar la confusión para escapar». Brainerd evaluó rápidamente la idea. No había otra alternativa viable. «Hazlo», ordenó sin vacilar. Holloway y 2 soldados se movieron con rapidez. Usaron la pólvora de algunas municiones y hojas secas para encender un pequeño fuego. En cuestión de minutos, las llamas comenzaron a extenderse, impulsadas por la brisa de la tarde. Una nube de humo espeso se elevó, envolviendo la ladera y ocultando a los defensores. Los enemigos, sorprendidos, comenzaron a moverse desordenadamente, intentando reorganizarse. Era la oportunidad que Brainerd esperaba. «Ahora. Corran hacia la quebrada». Uno a uno, los soldados abandonaron sus posiciones y se lanzaron hacia la pendiente tras ellos, aprovechando la cortina de humo. Los disparos enemigos se volvieron erráticos, perdidos en la confusión. Brainerd fue el último en moverse, asegurándose de que nadie quedara atrás. Sus botas golpearon el suelo con fuerza mientras descendía rápidamente. Cartwright lo alcanzó, jadeando. Funcionó, pero no nos darán mucho tiempo antes de reagruparse. Brainerd miró a su alrededor. Habían ganado un respiro, pero la batalla aún no había terminado. Debían seguir avanzando si querían sobrevivir. Capítulo 10. La retirada entre sombras. Brainerd y sus hombres avanzaban a través del terreno accidentado, con la única luz del fuego tras ellos iluminando tenuemente el sendero. La humareda se disipaba poco a poco, y pronto el enemigo se daría cuenta de su maniobra. El capitán sabía que no podían detenerse. «Mantengan el ritmo», ordenó en un susurro apremiante. «Si nos detenemos, nos atraparán». Cartwright, jadeante, se acercó a su lado. «El suelo está cada vez más inestable. Si seguimos así, podríamos caer en una emboscada». Brainerd escudriñó la oscuridad. Tenía razón. Conocía el terreno lo suficiente como para saber que estaban entrando en una hondonada donde cualquier error podría ser fatal. Se volvió hacia Holloway. «Sargento, envíe a 2 hombres al frente. Que revisen el camino antes de que avancemos más». 2 soldados se adelantaron, sus siluetas casi imperceptibles en la penumbra. El grupo aguardó en tensión. El viento soplaba entre los árboles, produciendo un sonido inquietante, como si la misma naturaleza contuviera la respiración. De pronto, un disparo resonó en la distancia. Luego, otro. «Nos descubrieron», gritó uno de los soldados adelantados. Brainerd no perdió el tiempo.
Cúbranse y prepárense para devolver el fuego. Los hombres se dispersaron, buscando refugio tras rocas y troncos caídos. El enemigo, ahora consciente de su escape, se reorganizaba para cerrarles el paso. Desde lo alto de la colina, las siluetas de los atacantes se recortaban contra la luz del incendio aún ardiendo en la maleza. «No podemos quedarnos aquí», murmuró Cartwright, recargando su rifle con manos firmes a pesar de la tensión. «Nos superan en número». Branner devaluó rápidamente la situación. Necesitaban ganar tiempo y desorientar al enemigo, pero no tenían suficientes recursos para sostener otro enfrentamiento directo. Entonces tuvo una idea. Disparen solo cuando los tengan en la mira. No malgasten munición. Y cuando yo dé la señal, retrocedemos a la izquierda, hacia el lecho del arroyo seco. Las detonaciones comenzaron nuevamente. Cada disparo iluminaba brevemente los rostros endurecidos de los soldados. La batalla se había convertido en una danza de sombras y fuego. Finalmente, Branner vio la oportunidad. ¡Ahora! Sus hombres rompieron formación y se deslizaron por la pendiente hacia el lecho del arroyo. El ruido de los disparos cesó por un instante, el enemigo desconcertado por la maniobra. Aprovechando la confusión, los soldados se internaron más en la arboleda, dejando atrás la zona de combate. Cuando al fin se detuvieron a tomar aire, Cartwright se acercó. ¿Cree que los perdimos? Branner miró hacia la distancia, donde las luces de los disparos habían menguado. Por ahora. Pero esto aún no ha terminado. Capítulo 11. Sombras en la espesura. El avance de la unidad de Branner a través del lecho seco del arroyo se había convertido en una lucha silenciosa contra la fatiga y la incertidumbre. El bosque que los rodeaba parecía absorber cada sonido, convirtiéndolo en un eco lejano que se perdía entre los troncos oscuros. Cartwright, aún jadeante, se acercó al capitán. «Hemos avanzado lo suficiente, pero si seguimos así, terminaremos exhaustos antes del amanecer». Branner lo sabía. Su unidad no podía sostener este ritmo por mucho más tiempo sin arriesgarse a caer en el caos. Miró a su alrededor y divisó una formación de rocas entre la maleza. «Nos detendremos allí por un momento», indicó en voz baja. «Necesitamos reagruparnos y planear el próximo movimiento». Uno a uno, los soldados se refugiaron tras las piedras, sus rostros cubiertos de sudor y ceniza. A pesar del cansancio, sus ojos se mantenían alerta. Holloway a Sierra de lo Junto a Brainerd. ¿Cree que nos siguen? El capitán no respondió de inmediato. En su interior, presentía que el enemigo no se rendiría tan fácilmente. Aguardó unos segundos, escuchando atentamente. Al principio, solo oyó el viento moviendo las ramas, pero entonces, un crujido. Luego otro. Branner alzó la mano en señal de silencio. Todos contuvieron la respiración. Los sonidos eran leves, pero estaban ahí, pasos cuidadosos avanzando entre la vegetación, tratando de no delatar su presencia. Cartwright sacó lentamente su rifle. «Nos están acechando». Branner asintió. «Y quieren que lo sepamos». Era un juego psicológico. El enemigo no los atacaba de inmediato, sino que los dejaba sentir su presencia, desgastando su moral, esperando que el miedo los hiciera cometer un error. Holloway apretó la mandíbula. «Podríamos emboscarlos antes de que ellos lo hagan». El capitán meditó la idea. Arriesgado, pero tal vez su única opción. «Bien, nos dividiremos en dos grupos. Uno seguirá avanzando en la misma dirección, atrayendo su atención. El otro rodeará la zona y atacará por sorpresa». Distribuyó las posiciones rápidamente. En silencio, Cartwright y 4 hombres comenzaron a moverse por un costado, mientras los demás seguían por el sendero rocoso. Los minutos transcurrieron en una espera tensa. Luego, un grito de sorpresa rompió la noche seguido de un estruendo de disparos. Branner no perdió un segundo. «¡Ahora!». Sus hombres emergieron de su escondite y abrieron fuego contra los atacantes, atrapándolos en su propia trampa. Los disparos iluminaron brevemente el rostro de sus enemigos. Confusión, miedo, desesperación. El combate fue breve pero brutal. Finalmente, el silencio volvió a adueñarse del bosque. Branner exhaló con fuerza. «Nos vamos». Antes de que lleguen refuerzos. Sin perder más tiempo, la unidad retomó la marcha, deslizándose entre las sombras, dejando atrás los cuerpos de aquellos que habían osado perseguirlos. Capítulo 12.
La senda incierta. El bosque, aunque oscuro y silencioso, parecía estar lleno de presencias invisibles. Cada crujido de rama, cada murmullo del viento entre las hojas, se sentía como un susurro de advertencia. Branner dirigía a su unidad con cautela, sus sentidos agudizados por la batalla reciente. Sabía que la victoria momentánea no significaba seguridad. Cartwright, avanzando junto a él, se inclinó y susurró: «Nos estamos alejando demasiado del camino principal. Si seguimos así, podríamos perdernos». Branner asintió. La espesura se volvía más densa y el suelo más irregular, dificultando el paso. Sin embargo, volver atrás no era una opción. Holloway se acercó con una expresión preocupada. «El cabo Allen está herido. No es grave, pero no podrá seguir al mismo ritmo». El capitán miró hacia atrás y vio a Allen apoyado contra un árbol, con la mano en su costado. Un disparo lo había rozado, dejando un rastro oscuro en su uniforme. Brainerd suspiró. «No podemos detenernos aquí. Descansaremos cuando encontremos un lugar seguro». El grupo continuó avanzando, moviéndose entre la maleza con la esperanza de hallar un sendero menos peligroso. Pero el bosque jugaba en su contra, cerrándose sobre ellos con una negrura impenetrable. De pronto, Cartwright levantó el puño, señal de alto. Todos se detuvieron al instante. «Escuchen», susurró. El sonido era tenue, pero inconfundible, el galope de caballos acercándose. Branner sintió un nudo formarse en su estómago. Si eran enemigos, no tenían dónde esconderse. Si intentaban correr, serían cazados. «A tierra», ordenó en voz baja. Uno a uno, los hombres se dejaron caer entre los arbustos, ocultándose en la vegetación. Contuvieron la respiración mientras los cascos resonaban cada vez más cerca. Entonces, entre los árboles, aparecieron los jinetes. No llevaban uniformes confederados, pero tampoco federales. Sus ropas eran toscas, con restos de equipo militar mezclado con prendas civiles. No era un escuadrón enemigo. Eran desertores, saqueadores que vagaban por el campo de batalla buscando presas fáciles. Cartwright maldijo en voz baja. «Son peor que soldados enemigos. No siguen reglas». Brainerd lo sabía bien. En tiempos de guerra, estos grupos de merodeadores eran una amenaza tanto para los soldados como para los civiles. Los jinetes se detuvieron cerca de un claro, hablando en voz baja. No sabían que estaban siendo observados. Holloway se acercó al capitán. «Podríamos aprovechar la confusión. Si los rodeamos, podríamos eliminarlos antes de que nos vean». Brainerd consideró la opción, pero algo lo detuvo. Había una oportunidad mejor. «Esperaremos», susurró. «Si se marchan, los seguiremos a distancia. Podrían guiarnos a un refugio o a un sendero seguro». Cartwright asintió con incertidumbre, pero obedeció. Los minutos pasaron con lentitud. Finalmente, los jinetes retomaron la marcha, perdiéndose entre los árboles. Brainerd hizo una señal y su unidad comenzó a moverse, siguiéndolos con cautela. Si todo salía bien, esos desconocidos los llevarían hacia la salida del bosque. Pero si las cosas se torcían, la noche aún tenía muchas sombras en las que esconder un peligro mortal. Capítulo 13. Entre la sombra y el peligro. El bosque parecía devorar toda luz mientras Brainerd y sus hombres seguían el rastro de los jinetes. Cada paso era una apuesta a ciegas. Si los saqueadores los descubrían, tendrían que luchar en la oscuridad, en un terreno incierto. Pero si lograban mantener la distancia, quizás encontrarían un refugio o una salida segura de aquella trampa de árboles y sombras. Cartwright se inclinó hacia Brainerd, susurrando con voz tensa. «Siguen un camino. No es un sendero natural. Alguien ha pasado por aquí muchas veces». Brainerd asintió. Eso significaba que esos hombres no eran simples merodeadores errantes. Tenían un punto de reunión, un campamento tal vez. Holloway, que avanzaba junto a ellos, se detuvo de pronto y levantó la mano. «Escuchen». Un murmullo distante flotaba entre los árboles. No era el sonido del bosque, sino voces humanas, conversaciones amortiguadas por la espesura. Brainerd hizo una seña para que todos se agazaparan. Lentamente, avanzaron entre los arbustos, acercándose a la fuente del sonido. Cuando finalmente lograron ver lo que había más allá, sus sospechas se confirmaron.
A unos 50 metros, en un claro oculto entre la maleza, había un campamento improvisado. Un fuego brillaba en el centro, rodeado de figuras sentadas en troncos y barriles. Había armas apoyadas contra los árboles, provisiones desperdigadas, e incluso una carreta con lo que parecían botines de guerra. Cartwright gruñó en voz baja. Definitivamente, no son soldados. Brainerd los observó con detenimiento. No todos parecían veteranos. Había jóvenes con ropas gastadas, algunos heridos, otros demasiado delgados como para haber sido combatientes recientes. Pero también había hombres curtidos, con miradas frías y manos acostumbradas a empuñar armas. Holloway miró al capitán. ¿Qué hacemos? Brainerd entrecerró los ojos, evaluando la situación. Atacar era demasiado arriesgado. Eran menos si no conocían bien el terreno. Rodearlos tampoco era viable. Pero tal vez, solo tal vez, podían sacar provecho de la situación. Nos acercaremos con cautela. Si logramos hablar con ellos sin que nos vean como enemigos, quizás podamos conseguir información o provisiones. Cartwright lo miró con escepticismo. ¿Y si nos entregan a los confederados o nos matan por nuestras armas? Brainerd apretó los labios. Si eso pasa, lucharemos. Con sigilo, comenzaron a descender por la pendiente que los separaba del claro. Los pasos eran calculados, las sombras sus aliadas. El fuego crepitaba al frente, y cada vez estaban más cerca. Pero entonces, un sonido quebró el silencio. Un crujido de rama bajo el pie de uno de los soldados. Las voces en el campamento se apagaron. Hubo un instante de calma tensa. Luego, un hombre se puso de pie de golpe, con una pistola en la mano. ¿Quién anda ahí? Brainerd sintió su corazón latir con fuerza. No había vuelta atrás. Se levantó lentamente, con las manos alzadas. No buscamos problemas. Solo queremos hablar. Los ojos de los merodeadores brillaron con desconfianza en la penumbra. En ese momento, la suerte de Brainerd y su unidad pendía de un hilo. Capítulo 14. Negociaciones al filo del cuchillo. Brainerd mantuvo las manos alzadas mientras sentía las miradas desconfiadas clavarse en él. Sus hombres permanecían ocultos entre los árboles, esperando su señal. Si algo salía mal, la sangre correría en aquella noche silenciosa. El hombre que había alzado la pistola avanzó un par de pasos hacia él. A la luz del fuego, Brainerd pudo ver mejor su rostro. Cicatrices en la mejilla, barba descuidada y ojos oscuros y afilados. ¿Quién eres?, preguntó con voz ronca. Brainerd respiró hondo antes de responder. Capitán Brainerd, del Ejército de la Unión. No estamos aquí para luchar. Solo necesitamos provisiones y quizás información. El hombre soltó una risa seca y miró a sus compañeros. ¿Un soldado de la Unión pidiendo ayuda? Eso es nuevo. El grupo que lo rodeaba murmuró entre sí. Algunos rieron, otros siguieron observándolo con cautela. Pero Brainerd notó algo más. No todos parecían hostiles. Había en sus rostros signos de cansancio, de hambre, de una guerra que les había quitado más de lo que les había dado. No somos tan diferentes, dijo Brainerd, con voz firme. Todos queremos salir con vida de este maldito conflicto. El líder de los merodeadores entrecerró los ojos. ¿Y qué tienes para ofrecer a cambio? Brainerd sabía que la única moneda de valor en aquel momento era la información. Tenemos mapas. Sabemos dónde se están moviendo los destacamentos confederados y los caminos que han bloqueado. Ustedes pueden evitarlo si nos dejan pasar y nos dan algo de comida. El silencio se hizo pesado. Brainerd veía cómo sus palabras se filtraban en las mentes de los hombres. No eran un grupo completamente unido. Algunos parecían valorar más su supervivencia que cualquier causa militar. Finalmente, el líder bajó el arma. Está bien, dijo. Pero si intentas engañarnos, no vivirás para contarlo. Brainerd asintió. Hizo una seña a sus hombres para que salieran de la espesura. Poco a poco, se acercaron al fuego, mientras los merodeadores observaban cada movimiento con precaución. El trato estaba hecho, pero la tensión aún flotaba en el aire. En medio de la guerra, incluso una tregua podía ser un campo de batalla. Capítulo 15. La traición acecha en la oscuridad. Brainerd y sus hombres recogieron las provisiones que los merodeadores les ofrecieron: pan duro, carne seca y algo de agua. No era mucho,
pero les permitiría seguir avanzando sin el riesgo de morir de hambre en medio del bosque. El líder de los merodeadores, un hombre que se hacía llamar Haskell, los observaba con una mezcla de recelo y curiosidad. Así que dicen que tienen mapas, murmuró, dando una calada a su cigarro. Quiero verlos. Brainerd sabía que aquel momento era crucial. No podía entregar información demasiado valiosa, pero tampoco debía parecer que estaba mintiendo. Sacó un mapa del interior de su chaqueta, uno con marcas en las rutas principales, pero sin los detalles estratégicos más importantes. Haskell lo tomó y lo estudió bajo la luz parpadeante del fuego. Sus hombres se acercaron a su espalda, murmurando entre ellos. «Esto puede ser útil», dijo finalmente, doblando el papel con cuidado. «Quizás tengas razón, soldado. En esta guerra, la supervivencia es lo único que importa». Brainerd asintió, aliviado. Pero la tensión no desaparecía del todo. Algo en la actitud de Haskell lo inquietaba. ¿Podía confiar en aquellos hombres? Cuando la transacción terminó, Brainerd ordenó a sus hombres que se prepararan para partir. No querían pasar más tiempo del necesario en aquel campamento. Sin embargo, justo cuando se disponían a marcharse, un murmullo se alzó entre los merodeadores. «No podemos dejarlos ir tan fácil», dijo uno de ellos, un tipo delgado y de mirada astuta. «¿Qué nos asegura que no volverán con refuerzos para liquidarnos?» La tensión volvió a espesar el aire. Brainerd sintió como sus soldados se ponían en guardia, las manos listas para desenfundar. Haskell los miró, su expresión inescrutable. «Tranquilos», dijo, levantando la mano. «No queremos más problemas de los que ya tenemos». Pero en sus ojos había una sombra de duda. Brainerd lo notó. Sabía que la guerra sacaba lo peor de los hombres. Y en aquel momento, la traición acechaba en la oscuridad, lista para caer sobre ellos en cuanto bajaran la guardia. Capítulo 16. Emboscados en la noche. La atmósfera en el campamento de los merodeadores se tornó cada vez más tensa. Brainerd lo percibía con claridad. La avaricia brillaba en los ojos de algunos de aquellos hombres. No bastaba con el mapa que les había entregado. Querían más. Quizás su equipo, sus armas, o incluso sus vidas. Sin perder tiempo, ordenó a sus hombres que se prepararan para partir. Querían alejarse de aquel lugar antes de que la situación se volviera peligrosa. Haskell les permitió marcharse, pero no sin antes darles una advertencia. «Sigan su camino, soldados, pero si los volvemos a ver por aquí, no habrá segunda oportunidad». Brainerd asintió sin responder. Sabía que esas palabras escondían una amenaza. Apenas avanzaron un par de kilómetros bosque adentro, el capitán detuvo a su grupo. Algo no estaba bien. La sensación de que los estaban siguiendo se hacía más intensa a cada paso. «Apaguen las linternas», ordenó en voz baja. «Nos están observando». Los soldados se ocultaron entre los árboles, con las armas listas. Pasaron varios minutos en absoluto silencio, hasta que un crujido de ramas los alertó. De entre la maleza, emergieron varias siluetas. No cabía duda, los merodeadores los habían seguido. La emboscada fue repentina. Flechas y disparos rompieron la quietud de la noche. Brainerd y sus hombres respondieron con rapidez, pero estaban en desventaja numérica. La refriega fue intensa. Cada sombra en la oscuridad era un enemigo potencial. Uno de sus soldados cayó, alcanzado por un disparo. «Retrocedan, hacia la colina», gritó Brainerd, guiando a su grupo hacia un terreno más alto. Desde allí, lograron contener el ataque. Con un esfuerzo desesperado, dispararon hasta agotar casi toda su munición. Finalmente, tras minutos que parecieron horas, los merodeadores cesaron su ataque. Tal vez pensaron que el botín no valía la pena, o quizás simplemente estaban buscando un blanco más fácil. Cuando el silencio volvió a instalarse en la noche, Brainerd hizo un rápido recuento. Habían perdido a un hombre, y otro estaba herido. Pero seguían con vida. El capitán apretó los puños. Sabía que aquello era solo el comienzo. Ahora no solo debían preocuparse por las tropas enemigas, sino también por los hombres sin bandera que vagaban en busca de presas fáciles. Capítulo 17. La marcha hacia la incertidumbre. El amanecer encontró a Brainerd y sus hombres en un estado de agotamiento absoluto. La emboscada nocturna había cobrado su precio. Uno de sus soldados yacía sin vida, otro herido apenas podía mantenerse en pie,
y todos estaban física y mentalmente al límite. Aún así, no había tiempo para lamentaciones. Sabían que debían seguir adelante si querían sobrevivir. «Debemos avanzar antes de que esos bastardos regresen», dijo Brannerd, con voz firme pero cansada. El grupo se puso en marcha con paso cauteloso, atravesando la maleza densa. Sus movimientos eran cuidadosos, pero la tensión era evidente en cada mirada furtiva, en cada pausa para escuchar los sonidos del bosque. No solo temían otro ataque de los merodeadores, sino también la posibilidad de cruzarse con patrullas enemigas. El soldado herido, un joven llamado Warren, se tambaleaba con cada paso. Su herida no era mortal, pero la fiebre comenzaba a apoderarse de él. Brannerd lo observó con preocupación y decidió hacer un alto en el camino. «Descansaremos aquí unos minutos», ordenó, mientras señalaba un claro protegido por grandes rocas. El grupo se acomodó como pudo. Mientras algunos soldados vigilaban los alrededores, Brannerd se arrodilló junto a Warren para examinarlo. Su piel estaba caliente y su respiración era irregular. «Necesita agua y descanso», susurró uno de los hombres. «No tenemos tiempo para eso», respondió Brannerd con el ceño fruncido. «Si nos retrasamos demasiado, no llegaremos a nuestra posición antes del anochecer». La disyuntiva era clara: o se arriesgaban a cargar con Warren y reducir su velocidad, o lo dejaban atrás. Nadie se atrevió a sugerir lo segundo, pero el pensamiento flotaba en el aire. Finalmente, uno de los soldados, un veterano de nombre Hawkins, se colocó el brazo del herido sobre los hombros. «No vamos a dejarlo», dijo con determinación. «Lo llevaremos con nosotros». Brannerd asintió en silencio. A pesar de las dificultades, aquella decisión reafirmaba lo que realmente los mantenía unidos. No solo eran soldados, eran compañeros. La marcha continuó con dificultad. El sol ascendía lentamente en el cielo, haciendo cada paso más pesado. Pero Brannerd sabía que no podían rendirse. No aún. La guerra seguía, y ellos aún tenían una misión que cumplir. Capítulo 18. Ecos de guerra en la espesura. El grupo avanzaba con esfuerzo por la espesura del bosque. Cada paso era un suplicio. Warren, aún herido, se apoyaba en Hawkins, quien a pesar del cansancio no mostraba señales de querer soltar a su compañero. Brannerd marchaba al frente. Sus ojos escudriñaban el sendero con una mezcla de determinación y precaución. Sabía que el enemigo no se daría por vencido tan fácilmente. El sol había alcanzado su punto más alto cuando encontraron un arroyo de aguas cristalinas. Fue un alivio inesperado. A pesar del peligro latente, decidieron detenerse unos minutos para beber y refrescarse. Mientras lo hacían, Brannerd no dejaba de observar el entorno. Algo lo inquietaba. «Silencio», ordenó de repente, alzando una mano. Los hombres se tensaron al instante. Un sonido sutil, apenas perceptible, se filtraba entre los árboles. Un crujido de hojas secas, seguido de un leve murmullo. No estaban solos. Sin perder un segundo, Brannerd hizo una seña y todos se replegaron a los arbustos. Sus rifles estaban listos, sus miradas fijas en la espesura. La tensión era insoportable. Entonces, la maleza se agitó violentamente. Un grupo de soldados enemigos emergió de entre los árboles, sus uniformes polvorientos y sus rostros marcados por la fatiga. No parecían saber que el escuadrón de Brannerd estaba allí. Caminaban con cautela, observando el suelo, probablemente siguiendo rastros. Brannerd contuvo la respiración. Si disparaban, desatarían un tiroteo en plena desventaja. Si intentaban huir, los descubrirían de inmediato. Solo quedaba una opción: esperar. Los segundos se hicieron eternos. Los soldados enemigos se detuvieron a pocos metros. Uno de ellos, de mayor rango, se inclinó para examinar la tierra húmeda cerca del arroyo. Su mirada se endureció. «Han pasado por aquí», murmuró. Brannerd sintió como su pulso se aceleraba. Si decidían seguir avanzando en su dirección, la emboscada sería inevitable. Pero entonces, un disparo resonó en la lejanía. El sonido hizo que los soldados enemigos se giraran en alerta. Alguien más estaba en el bosque. Sin perder tiempo, su líder ordenó moverse en otra dirección. En cuestión de segundos, desaparecieron entre los árboles. Brannerd dejó escapar el aire que había estado conteniendo. Se habían salvado por muy poco.
Pero aquella fortuna no duraría para siempre. La guerra aún los rodeaba y, tarde o temprano, el enfrentamiento sería inevitable. Con una última mirada al arroyo, ordenó seguir adelante. La misión aún no había terminado. Capítulo 19. Entre sombras y balas. El bosque se cerraba a su alrededor como una jaula de sombras. Brannerd y sus hombres avanzaban con cautela, sabiendo que el enemigo estaba cerca. La breve pausa junto al arroyo les había permitido recuperar fuerzas, pero también los había dejado vulnerables. Cada crujido de hojas bajo sus botas parecía un delator de su presencia. Warren, aún debilitado por su herida, seguía el paso con gran esfuerzo. Hawkins no se separaba de su lado, sosteniéndolo cuando su cuerpo flaqueaba. Brannerd, con el rifle listo, abría el camino entre la maleza, sus sentidos aguzados ante cualquier señal de peligro. De pronto, un silbido cortó el aire. Un proyectil pasó a centímetros de su rostro y se incrustó en el tronco de un árbol. No hubo tiempo para preguntas. Un segundo disparo resonó, y la espesura se iluminó con el destello de los fogonazos. «¡Ha cubierto!», gritó Brannerd. El grupo se lanzó tras los árboles, devolviendo el fuego sin perder un segundo. La emboscada era inevitable. Desde las sombras, el enemigo disparaba sin cesar, oculto entre la maleza. Brannerd calculó rápidamente la situación. Eran al menos el doble en número, pero tenían una ventaja: conocían bien el terreno. «Hawkins, lleva a Warren a esa roca grande», ordenó. «Brannerd y yo cubriremos su retirada». Hawkins asintió y, con gran esfuerzo, ayudó a Warren a moverse bajo la lluvia de disparos. Brannerd y otro de sus hombres disparaban con precisión, obligando al enemigo a agacharse. Tras los árboles. Pero los atacantes no eran inexpertos. Uno de ellos logró flanquearlos y disparó en dirección a Hawkins. El disparo erró, pero fue suficiente para alertar a Brannerd. Con un giro rápido, levantó su rifle y disparó al atacante antes de que pudiera disparar de nuevo. El enemigo cayó, pero no hubo tiempo para celebrar. Más disparos se sumaron al caos. «Nos superan en número», gruñó Hawkins, con el sudor resbalando por su frente. «No aguantaremos mucho más». Brannerd lo sabía. Debían salir de allí antes de que los rodearan por completo. Observó el terreno y notó un desnivel en el bosque, una pendiente que descendía hacia un arroyo más abajo. Podían usarlo como vía de escape. Hacia la pendiente. Ahora. Uno a uno, los hombres comenzaron a moverse, disparando mientras retrocedían. Los atacantes, al ver su retirada, redoblaron el fuego. Balas silbaban sobre sus cabezas, impactaban contra los árboles, levantaban astillas y tierra. Brannerd fue el último en moverse. Cubrió a sus compañeros hasta asegurarse de que todos habían alcanzado la pendiente. Luego, con un último disparo, giró y corrió. El descenso fue abrupto, la tierra resbaladiza por la humedad. Rodaron, cayeron, se golpearon con ramas y piedras, pero al final llegaron al arroyo. El enemigo, al parecer, no los había seguido. O al menos, no de inmediato. Brannerd se incorporó, con un corte sangrante en la mejilla y las ropas empapadas de sudor y lodo. Miró a su alrededor. Warren jadeaba, recostado contra una roca, Hawkins revisaba su munición, y los demás trataban de recuperar el aliento. Habían sobrevivido. Por ahora. Brainerd apretó la mandíbula. Sabía que esto no había terminado. El enemigo los buscaría, y la siguiente batalla podría ser la última. Capítulo 20. Última ofensiva. El amanecer apenas teñía de luz el bosque cuando Brannerd y sus hombres se reagruparon junto al arroyo. La noche había sido un infierno de incertidumbre, con el enemigo acechando en la oscuridad. Pero ahora, con la claridad del nuevo día, la situación exigía acción. No podían seguir huyendo. «Nos están cazando como animales», dijo Hawkins, limpiando la sangre seca de su frente. «No podemos esperar a que vengan por nosotros». Brannerd asintió. El enemigo tenía la ventaja del número, pero ellos contaban con algo más valioso: la determinación de quienes han visto la muerte de cerca y han decidido enfrentarse a ella con los dientes apretados. Trazaron un plan rápido. Se dividirían en dos grupos. Uno rodearía a los atacantes por la izquierda, mientras el otro actuaría como señuelo en la zona abierta junto al arroyo. La clave era sorprenderlos antes de que pudieran reaccionar. Con sigilo,
se deslizaron entre los árboles. El enemigo, confiado en su superioridad, había bajado la guardia, preparándose para un ataque frontal que nunca llegaría. Brainerd y su grupo aprovecharon la ventaja. Cuando dieron la señal, los disparos rompieron el aire, seguidos por el estruendo de la lucha cuerpo a cuerpo. Los hombres de Brainerd pelearon con una furia desesperada. Cada bala encontraba su objetivo, cada golpe era dado con la certeza de que no habría otra oportunidad. Los atacantes, tomados por sorpresa, vacilaron. Su formación se rompió y pronto se convirtieron en presas del caos. En medio del combate, Warren, aún herido, disparó su rifle con una precisión impresionante. Hawkins derribó a un enemigo con la culata de su arma, mientras Brainerd, con el cuchillo en la mano, luchaba contra un oponente que intentaba arrebatarle la vida. Minutos después, todo terminó. Los enemigos que no habían caído, huyeron despavoridos, dejando el campo de batalla en silencio. Brainerd se apoyó en un árbol, respirando con dificultad. Habían ganado, pero a un alto precio. Miró a sus hombres, agotados, heridos, pero vivos. «Volvamos a casa», dijo con voz firme. El grupo comenzó su retirada, dejando atrás el escenario de la batalla. Sabían que siempre habría otra lucha esperando, pero por ahora, habían sobrevivido. Gracias por acompañarnos en esta historia llena de valentía y sacrificio. Si disfrutaste esta narración, te invitamos a apoyar nuestro canal Audiomentores. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas increíbles historias. Nos escuchamos en la próxima aventura.